Por ejemplo, ¿eso cómo se da en México? Bueno, voy a ser breve, no solo por el vino de honor, sino porque este tema es para platicarlo muchísimo, pero para ser muy concreto, cuando empezamos a hablar de políticas públicas, entonces vamos a hablar de perversión. Porque imagínense que de repente nuestras autoridades, el año pasado aplicamos 180 millones de pesos, pero este año vamos a aplicar 280 mil millones de pesos para procesos, y viene la frase, de capacitación. Entonces hace esa alegría de cuando ves la cantidad, pero después dice capacitación, porque es la perversión. Finalmente es aplicar muchos insumos, mucha gente, mucho dinero para llevar un proceso así que ya saben que va a fracasar y que después va a ser el argumento para decir, como no pudieron los maestros, pues entonces ahora un nuevo programa, una nueva evaluación y cortamos a todos, porque está hecho de tal manera que justo va hacia que la gente no logre lo que realmente sería un proceso de formación, de autoformación, que iría no solo en la parte de objetivos, que esa es la parte epistemológica, y subir, y aquí lo ha dicho 1000 veces, no es un problema nada más de conocimientos o de transformación de la conducta, sino de la filosofía del ser, de la parte ontológica, de la parte axiológica, y eso implica no solo cuestiones de aprendizaje, sino de conciencia del ser, ¿no? Y entonces cuando el docente, o el investigador, o el asesor, o el directivo, va en la idea que no le preocupa solo el plan de estudios, sino la recreación de la vida, de la naturaleza misma de lo educativo, se crean otras dinámicas y no la idea de perversión, de control, de represión. Pues políticas públicas, es importante que nosotros los trabajadores de la educación, para empezar, levantemos la cara y sí nos preocupen, porque somos parte de esas políticas públicas, pero también en el proceso de gobernanza podemos proponer, y estamos proponiendo, y ustedes aquí en Colombia, no es de ahora, hay mucho tiempo donde las redes se sientan a proponer, donde las redes se sientan a operar política pública, lo que muchas veces no pasa en el país. Nosotros como docentes vemos que en las políticas públicas, más que todo en las educativas, como un obstáculo, ¿no? Vemos que actualmente las políticas públicas educativas del país nos ha puesto muchos frenos en el aula. Y por ejemplo el decreto 230, ahora el 1290, toda la permisividad que se le ha dado a la educación, y ha puesto muchos frenos a la educación por un lado, pero también ese es el reto de nosotros como maestros, porque muchas veces si uno se pone a analizar digamos, los hacedores de política pública educativa en el país, ni siquiera han sido educadores, que ese es un gran problema en el país. Entonces implementan programas, implementan muchos planes que ni siquiera tienen que ver con la realidad del país y mucho menos con la realidad de cada una de las regiones en las cuales está inmerso el educador o el docente, porque Colombia es un país diverso. El reto del maestro es poder romper con esos paradigmas de política pública que se han implementado en el país. Vamos a las redes, y ustedes tienen una autora aquí que se llama Cristina Martínez Pineda, que hace un libro sobre precisamente las redes en Iberoamérica, y habla de el docente como sujeto político. Entonces, en este tema de políticas educativas, las redes, creo que tenemos que empezar a entenderlo, son espacios también de conciencia ciudadana, de conciencia de emancipación y de trascendencia. No solo es una cuestión epistémica de voy a aprender más para dar mejores clases, sino desarrollar un sentido de vida y de concepto a lo largo y ancho de América Latina. Y es precisamente porque es una herramienta para poder transformar esos pequeños territorios en los cuales nosotros nos movemos como docentes. Nos sirve para fortalecer nuestra labor docente, compartir experiencias. Algo importante es que tenemos que aprender
pesar de que nos sirve para compartir conocimiento y para construir conocimiento, también debe ser una herramienta para deconstruir digamos que nuestros paradigmas, tantos educativos como sociales. Entonces debe ser una herramienta de construcción en la formación y en la autoformación. La identidad es excluyente. ¿Sí? Y los intereses son integradores. Sí. La comunidad delimita, la red expande. Entonces empieza a mantenerse ahí un fenómeno de desterritorialización de lo que antes nosotros teníamos como muy organizadito como territorios simbólicos sociales. Que no se meta con los gays, que no se meta con los indios, que no se meta con los negros, que no se meta con los pobres. Todos nuestros territorios estaban socialmente bien delimitados por comunidades con identidades muy definidas. Y la red empieza a desterritorializar y a desestratificar todas esas cajitas que teníamos muy organizadas. Y eso es muy importante porque efectivamente nos da otro territorio. Ahora, hay que saber cuál es ese otro territorio que se está abriendo. Y creo que el otro elemento importante para los docentes, que creo que es una tarea que tenemos, es entender qué son las redes. Porque, digamos, hay un desarrollo teórico, metodológico y de investigación en América Latina en relación con las redes, y nosotros nos hemos ido muy fashion. Entonces, los análisis de redes que hacemos en América Latina son de cómo impacta YouTube, Twitter, Facebook en la gente, en lo que compra, en lo que vende. Pero realmente nuestras investigaciones no van a los intestinos de las redes. No podemos definir qué es un vínculo en la red. ¿Cuál es, como decía el profesor Raúl, que ya lo han definido, decía el profesor Urrutia por allá en el 2000, que son esos fenómenos de agregación o de bola de nieve que hace que lo que alguien dice en 2 días termina volviéndose un fenómeno de 5 millones de seguidores detrás diciendo es verdad, eso, hay que tumbarlo. ¿Se acuerdan el bolillo? Son análisis de redes que hay dentro de la estructura de eso. Y realmente en América Latina no lo estamos haciendo. No sabemos cuáles son los vínculos débiles, cuáles son los vínculos fuertes. ¿Cómo se mueven las redes realmente? ¿Cómo alguien como Google puede ser capaz de mover masas enteras en movimientos de red? O Facebook, Twitter. No lo sabemos. Y por supuesto entonces empieza a ser un problema grave cuando nosotros empezamos a trabajar nuestras redes así sean presenciales, porque entonces uno no entiende dónde está el nodo principal, dónde está el nodo más pequeño, cuáles son los grados de intermediación entre yo que soy ego y ese poco de gente que empieza a adherirse a mi red en Bucaramanga, en Medellín, cómo yo empiezo a trabajar con ellos en forma de red y no de comunidad. Y entonces ahí empezaremos a fortalecer las redes. Una va por la vía del tema de la membresía cuando yo me vinculo a una institucional, a un mundo institucional. O sea, piense cualquiera de ustedes a cuántas instituciones pertenecen. Y para pertenecer, o sea, para incluirme, tengo que tener una membresía, ¿cierto? Sea la universidad, sea el mundo laboral, sea el mundo de salud, cada uno de esos subsistemas que hace parte de la sociedad. En la red no. En la red usted no necesita una membresía. O sea, no necesita un reconocimiento otorgado por un papel que le diga que usted hace parte de él. Usted simplemente va porque tiene una identidad. O sea, eso que está ahí, que hace parte de la diversidad, a mí como sujeto individual, me vincula. Y pertenezco allá. Uno, por esa línea. Y hay otro muy interesante. Y es el tema de poder permitirse observarse. Cuando yo hablo, y de hecho aquí muchos de los que estamos acá mientras escuchamos al otro, usted lo que está haciendo con usted mismo es conversando, ¿cierto? Entonces usted dice estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, yo lo plantearía de esta manera, no lo comparto. O sea, es esa observación de segundo orden que es muy interesante. O sea, yo estoy observando cómo interactúan entre ustedes con una pregunta, pero además yo me retraigo y empiezo a hacer ese ejercicio de análisis entre ellos dos. Eso también lo permite la red. O sea, cuando yo entro a una red social o a una red académica, yo estoy leyendo a los terceros y luego lo contrasto. No se hace en todos los espacios. Entonces creo que las contribuciones de la red son muy interesantes. Yo pertenecí por primera vez a la red a los 15 años. Era una red juvenil.
no habían medios, profe. Era encontrarnos a echar carreta. Y no había ni WhatsApp, ni celular, ni nada de ese tipo de cosas. Pero había un fenómeno de la temporalidad y la presencialidad, que no lo veo muy diferente ahora, porque los medios nos permiten es eso, conectarnos con otras latitudes. Entonces, siempre he sido un convencido de las redes, siempre estoy metido en el tema de las redes, pero creo que tiene una infinidad de posibilidades para la transformación social, en medio de esta complejidad. No por dificultad, sino por variedad. Una cuestión como de conciencia. Pero dentro de todo este, digamos, de todo este trayecto en el servicio de la educación, esa palabra, la perversa, ¿sí?, que, digamos, se eligen a unos para que dicten unas políticas, pero de la contraparte, digamos, de lo que han sido los sindicatos a nivel nacional, también va la palabra perversa, porque llega un punto en donde, digamos, todos los fines o los objetivos por los que se supone que se están luchando para fortalecer a la docencia, a la educación en Colombia, resultan también pervirtiéndose. ¿Cómo, digamos, aportar a la investigación, ¿cierto? ¿Cómo hacer de que, digamos, esto crezca? Realmente viene de un trabajo de conciencia de uno, y es como tratar de motivar o tratar de como alar al compañero que tiene mentalidad de empleado, ¿cierto? Y procurar hacer algo sobre esto. A la medida que nosotros vayamos mostrando resultados con este tipo de investigaciones y decirle a los otros compañeros o a la misma sociedad a nivel general, mire que sí se puede mostrar una nueva propuesta, un nuevo parámetro, un medio, una socialización, algo diferente, entonces ahí la sociedad va a estar entonces más atenta a lo que se está haciendo en estas redes. He entendido es que uno forma red más allá de querer mostrar y todo eso, y como la pregunta anterior, estamos en el neoliberalismo, no hay otra alternativa. Son dos cositas. Primero, estar en una red es porque uno es investigador o innovador, y eso lo convierte a uno de profesor a maestro, porque uno señala un camino y se lo señala a sus estudiantes y también se lo señala a sus compañeros porque uno tiene una expertise. Segundo, cuando uno está en red, lo que les decía, más allá de mostrar el trabajo, es enfermar el sistema. Y entonces uno encuentra otro compañero que es otra cepa que está enfermando por allá, que está cuestionando, y aquí todo no se siente uno solo, porque eso de nadar contra la corriente es muy tenaz. Entonces esa es la invitación, hay que formar red para enfermar el sistema, porque por el momento no tenemos una salida por fuera del neoliberalismo, no tenemos una salida por fuera del sistema. Enfermémonos. ¿Para qué? Para que se dé cuenta que tiene que adaptarse y que hay que cambiar. Por el momento tenemos que hacer eso, y ese es el trabajo que tenemos que hacer ante todo los docentes del marketing. Básicamente se arrojaron tres conclusiones muy distintas. La primera, la potencialidad de las redes está en que el trabajo colaborativo es disruptivo y puede entrar a generar transformaciones desde procesos autorreflexivos que empiezan a mirarse desde adentro e impactar hacia afuera. El segundo es el uso de las nuevas tecnologías, ¿sí? Y todo lo que evoca la nueva sociedad virtual también demanda nuevos paradigmas de comunicación y también demanda nuevas estrategias de acercarnos unos a los otros. Y por último, es que en esas estrategias de acercamiento específicamente para el área de la investigación y en el sector educativo hay tareas pendientes y muy urgentes. Uno es asumirse de manera más apropiada las discusiones frente a la política pública educativa, uno, y dos, es cómo nosotros desde la unidad y desde generar la empatía y el trabajo cercano podemos entrar a transformar, ¿verdad? Entonces, esas serían como las tres principales conclusiones.